Bueno, jóvenes, vamos a continuar con nuestras clases de la segunda parte que es referente a la histología vegetal, ¿no? Hemos visto ya cómo es que se originan o de dónde se originan lo que son los tejidos vegetales adultos, ¿no? Tenemos el grupo que es referente a los tejidos meristemáticos, quienes son responsables de dar origen tanto a los tejidos primarios como también a los tejidos secundarios, ¿ya? Hemos ido conociendo todo aquello, tanto en su estructura, su composición, las funciones que van cumpliendo cada uno de ellos. Ahora vamos a ver la parte de lo que son los tejidos ya adultos, ¿ya? Entonces, vamos a dar a conocer todo aquello referente ya a estos tejidos adultos o definitivos que ya están cumpliendo una función específica en las estructuras vegetales. Cada tejido tiene su propia característica. Además, ya a ustedes se les había indicado mucho más antes, ¿no? Que estos tejidos adultos, como además han hecho ya el trabajo para presentarme, ya están con un mejor criterio, con una mayor. Jóvenes, ¿ese ruido les molesta? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, No, sí, niña. ingeniero, no. ¿Les molesta o no? No, No, ingeniero. Ah, ya, porque si no me voy a ir a otro lado. Porque, Escucha, Inge. pero lo que me refiero, ¿les molesta con lo que yo estoy hablando? no, ingeniero. ¿No? Ya, entonces vamos a continuar. No sé qué ha pasado, es el estabilizador que está sonando, jóvenes, les pido disculpas, pero voy a tratar de hablar lo más fuerte que pueda, ¿ya? Entonces decíamos que estos tejidos adultos ya son estructuras más conformadas, ¿no? Ya hasta sus células ya están bien definidas y también ya tienen una función específica dentro de lo que es una planta o una estructura vegetal. Vamos a hacer algunas diferencias que es entre lo que es una célula animal y lo que es una célula vegetal, ¿ya? Una célula animal, que es un tejido animal, que es lo nuestro, tiene esta característica que es muy importante, que son los espacios intercelulares. Estos espacios intercelulares en realidad son como responsables para que nosotros tengamos lo que es el movimiento. O sea, si nos estamos moviendo de un lado a otro, nos agachamos, nos levantamos, etcétera, es gracias a la presencia de estos espacios intercelulares. Ahora, el intercambio de sustancias o de estímulos, por ejemplo, se hace también a través de estos espacios intercelulares.
Por eso se dice que la difusión en los tejidos animales es también por los espacios intercelulares, ¿ya? En cambio, un tejido vegetal no tiene esos espacios intercelulares. Y como no tiene estos espacios intercelulares, tampoco tiene movimientos, no hay movimiento, ¿ya? Y la difusión de gases dentro del tejido vegetal es a través de las paredes celulares. Y cuando se hace a través de las paredes celulares, se dice que tiene un transporte sin plasto, ¿ya? En los animales es un transporte protoplasto, en cambio aquí transporte sin plasto. ¿Ya? Es muy importante que nosotros tengamos este conocimiento de lo que es el tejido vegetal y sus características, ¿ya? Estas son preguntas fijas de examen, las diferencias de tejidos entre un animal y un vegetal. ¿Ya? Lo que nos interesa más que todo es este vegetal, lo cual nos indica que no tiene espacios intercelulares, no tiene movimiento y su difusión se hace a través de las paredes celulares. Estas paredes celulares realizan a través de este transporte, que es un transporte sin plasto. Hola, hermano. Sí, estoy en clase. Sí. Una horita, por favor, ¿ya? Bien, hermano. Entonces, tenemos que recordar estas características de los tejidos vegetales, ¿ya? Sin embargo, decimos que no tiene espacios intercelulares, pero existen otros mecanismos que ocurren dentro de estos tejidos vegetales. Y estos son 3 mecanismos, perdón, jóvenes. Espérenme un ratito, por favor. Ya, entonces les decía que existen 3 mecanismos que hacen que dentro de lo que es estos tejidos vegetales pueden originarse espacios, ¿ya? Pero no son espacios intercelulares, ¿ya? Son espacios que se van formando dentro de estas estructuras, ¿no? Ya sea para acumular aceites, ya sea para acumular agua o ya sea para acumular ciertas reservas. Y estos mecanismos se llaman lisígena, rexígena y esquizógena. Esta lisígena es como nosotros nos desgarramos más o menos, ¿no ven? Nuestros tendones, lo mismo ocurre en las plantitas, ¿no? Así se jala y a veces llega a romperse las células. Rexígena es cuando hay también ese tipo de estirones y que se va formando estos espacios para ser llenados por un cierto componente. Y la esquizógena es lo propio, ¿ya? Entonces, no se vayan a olvidar, estas también son preguntas de examen, cuando yo les digo, si bien es cierto, no hay espacios intercelulares entre los tejidos, sin embargo, existen 3 mecanismos que permiten originar
ciertos espacios de acuerdo a las características vegetales. Y estos se llaman lisígena, rexígena y esquizógena. ¿Ya? Ahora, dentro de los tejidos adultos de los vegetales, tenemos dos grupos de tejidos, ¿ya? Unos que son los denominados tejidos simples y los otros que se denominan tejidos compuestos, ¿ya? Estos tejidos simples, se dice, cuando están constituidos por células que son, escuchen muy bien, morfo, anato y fisiológicamente iguales. ¿Qué nos quiere decir esto? Que estos tejidos simples dentro de las estructuras vegetales van a tener la misma forma, la misma composición y estructura y van a funcionar todos también de la misma manera, ¿no? Estos son denominados tejidos simples. ¿Quiénes son estos tejidos simples? Nos dice que son los tejidos parenquimáticos, los tejidos mecánicos o de sostén, ¿no? Que son parte de esta estructura que corresponde a los tejidos simples. ¿Qué ocurre con los tejidos compuestos? Los tejidos compuestos nos dicen que son tejidos que están constituidos por células morfo, anato y fisiológicamente diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que estos tejidos pueden estar formados por diferentes células, ¿no? Que tienen diferentes formas, luego que pueden tener diferente composición, diferente estructura, y nos dice que fisiológicamente también pueden actuar o funcionar en ese tejido, ¿ya? Estas son las dos grandes diferencias que tenemos en estos tejidos adultos vegetales, algunos que se llaman tejidos simples y los otros que se llaman tejidos compuestos. Esto también con seguridad que va a ser pregunta de examen. Estas cosas tenemos que manejarlas muy bien, porque si nosotros conocemos todo esto, se nos va a hacer mucho más fácil también entender o conocer lo que es un vegetal, ¿verdad? Entonces aquí en los tejidos compuestos tenemos como ejemplos a los tejidos de conducción, a los tejidos de protección, aquí también estarían los tejidos de secreción o excreción, ¿ya? Ahora, ¿cómo es la clasificación de estos tejidos adultos? Con un criterio morfofuncional, o sea, pues nos está diciendo de acuerdo a la forma y a la función que éstas van cumpliendo en estas estructuras vegetales. Nos señala que en los protectores, ¿quiénes van a proteger la estructura vegetal? Se denomina epidermis o suberocorcho o lo que sería la peridermis también, ¿no? Entre los mecánicos tenemos también dos, que sería el colénquima y el esclerénquima. Pues esta es una clasificación de acuerdo a la forma y a la función que están cumpliendo dentro de los vegetales, ¿no? Aquí están estos tejidos protectores. Tenemos aquí la epidermis, que es un tejido primario, ¿no? Esta epidermis son estas células, las cuales van a ver que tienen la misma forma, vean, ¿no? La misma forma, y además está protegido
por una sustancia que se llama la cutícula. Esta cutícula es una capita protector cuya composición es la cutina, que va a evitar la pérdida de agua por transpiración, ¿ya? Le va a favorecer en ese sentido. Y tenemos esto, lo que es el suber, o lo que es la peridermis en realidad, ¿ya? Que es un tejido secundario de la epidermis, que está constituido por felógeno, que es una capa de células, luego está la felodermis, que está originando este felógeno, y hacia la parte externa tenemos el suber, o lo que es el corcho, que son estas células muertas, y aquí tenemos células vivas, ¿no? Entonces, si tenemos células muertas y células vivas, ¿es un tejido simple o es un tejido compuesto? A ver, ¿quién me dice? Mm, Célula compuesta. Muy bien, células compuestas. Espera, ¿dónde está mi lista? Tengo que anotarte. Ay, ¿dónde está ahora mi lista? No me acuerdo dónde he guardado mi lista. Voy a tener que hacer otrita. Nombre, por favor. Oscar Cabeza Sánchez. Oscar Cabeza Sánchez. Listo, joven, muchas gracias. Entonces ya se dan cuenta, ¿no ve? Cuando tenemos diferentes células dentro de un tejido, es un tejido compuesto. Pero si vamos a ver así un solo tipo de células en un tejido, va a ser un tejido simple, ¿ya? Aquí están los tejidos mecánicos. Estos son como el esqueleto, en realidad, dentro de las estructuras vegetales. El colénquima, en realidad, está compuesta por células vivas, ¿ya? Aquí viene el colénquima, que es la parte donde está firme porque tiene las paredes celulares bien engrosadas con lo que va a ser la celulosa, ¿no? Y tenemos el esclerénquima, que está compuesto por células muertas. Esa es la diferencia. Colénquima, células vivas, esclerénquima, células muertas. Pero ambas son, fíjense, tejidos simples, ¿no? Porque sus células son igualitas, ¿no ven? No hay variación. Aquí lo mismo. Son células que tienen la misma forma, la misma composición y están cumpliendo la misma función de ser un tejido mecánico o de sostén. Luego está lo que se llama parénquima. A estos tejidos parenquimáticos también se les llama tejidos de relleno, ¿ya? Estos tejidos parenquimáticos son los tejidos que nosotros en realidad consumimos. Todo lo que consumimos son parte de este tejido parenquimático, ¿no? Pero a la vez esta se clasifica en varias clases de parénquimas, ¿no? Y eso más que todo es por su ubicación y también la composición. Pueden ser cortical, medular, cilemático, clorofiliano, acuífero, de reserva, airífero. Entonces hay bastante cantidad en cuanto a las clases que se tiene de este tejido de relleno que es el parénquima. Estos son un ejemplo de los parenquimáticos, ¿ya? Porque son tejidos simples. Fíjense, todas sus células tienen la misma forma, ¿no? Son de relleno. En todo lo que es parenquimático, vamos a ver siempre que está compuesto
por células que van a tener la misma forma. Aquí nos dicen, por ejemplo, aquí hay un parénquima palicada, nos dice, aquí hay un parénquima lagunoso, ¿no? Que tiene espacios, que está con agua, y esto es un parénquima airífero, ¿no ve? Que aquí tiene huecos, está lleno de aire. Pues tenemos diferentes tipos de parénquimas dependiendo dónde esté ubicado y qué especie estemos considerando. Luego están también, aparte de esos tejidos, lo que se llaman los conductores. Entre los conductores, que son los que llevan la savia bruta, la savia elaborada, son los vasos cilemáticos y los tubos cribosos, ¿no? Que son xilema y floema serían. Y tenemos los secretores y excretores, secretores internos y secretores externos, ¿ya? Entre los secretores que son externos están lo que se llaman tricomas, están los nectarios, están los osmóforos, que son los que dan los olores, los hidatodos, etcétera, ¿no? En cambio, en los internos vamos a encontrar a los idioblastos, a los tubos laticíferos, que son los que tienen látex, o también a los resiníferos, ¿no? Es muy importante conocer estas estructuras, tanto internas también como externas, ¿no? Aquí nos dan algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, esta es una interna que se llama el resinífero, que aquí dentro tienen resina, es lo que están almacenando la resina. Estos, por ejemplo, son los tubos laticíferos, ¿ya? Estos tubos son los que van a acumular lo que se llama el látex, porque a veces nosotros lo partimos un vegetal y sale algo lechosito, ¿no ve? Esos tienen estos tubos laticíferos, ¿no? Tenemos estos tricomas que son externos, ¿no? Y también tenemos algunos idioblastos que son internos. Ahora vamos a ver las características que tienen cada uno de estos tejidos con una mayor precisión, ¿ya? Entonces decimos, la epidermis, que es un tejido de protección, es un tejido primario, vayan anotando por favor, porque aquí no está, ¿ya? La epidermis es un tejido de protección, es un tejido primario, ¿ya? La epidermis es un tejido compuesto o complejo porque está constituido por varios tipos de células que son poco especializadas, como nos dicen aquí, ¿no? Células poco especializadas. Pueden ser, en este caso, como tubulares en sentido horizontal, tienen siempre el protoplasto vivo, ¿ya? El plastidio con pocas granas, porque no se requiere, por decir, mucha energía, es vacuolada y presenta una cutícula, que es la cutina, que es la que le protege para evitar la pérdida de agua por transpiración. Estos son los tipos de epidermis que nosotros podríamos ver en muchas de las especies. Pueden observarse de esta manera, de esta otra, o de esta otra, de esta otra, ¿no? Pero aquí podemos también observar que las células tienen diferentes formas. Por eso se dice que es un tejido compuesto o complejo también, ¿no? Aquí tiene estomas, estos estomas que están
constituidas por dos tipos de células, ¿no? Tiene un ostiolo que regula. Entonces, todas esas características son de estos epidermis. Ahora, ¿cuáles son los tipos de células epidermales? Por todo esto se llama tejido compuesto o complejo, porque podemos encontrar en estos tejidos epidérmicos, podemos encontrar a estomas, a tricomas, a células oclusivas, a células buliformes, a células ciliáceas, pelos radicales y también pelos absorbentes, ¿ya? Como hay esta gran variedad de células, por eso se les dice que son tejidos complejos o tejidos compuestos. Entonces, hablamos de los estomas. Los estomas son aquellas estructuras que van a permitir el intercambio de gases entre la parte interna y externa de las células vegetales. Estos estomas son muy importantes en el proceso de la fotosíntesis, ¿ya? La estructura de estos estomas está dado por dos células que se llaman células oclusivas y tienen en la parte media como una perforación, pero que eso se abre y se cierra, que se llama ostiolo, que es el que va a regular la entrada y salida de lo que van a ser el intercambio de gases, ¿no? Esta es una especie. En esta otra especie tenemos una forma mucho más alargada, aquí tenemos más achatada, etcétera, ¿no? Aquí hay juntas, estas son separadas. Entonces, podemos encontrar de diferente manera la ubicación de estos estomas. Su mayor concentración es en las hojas, pero algunas veces también podemos encontrar en tallos, ¿ya? Otros de los componentes de estos tejidos epidérmicos son estos llamados, que se llaman tricomas o pelos también, que se le llama. Estos pueden tener diferente forma, pueden tener diferente estructura, así como lo estamos viendo aquí. Puede ser unicelular, puede ser pluricelular, ¿no? Dependiendo de las especies vegetales, puede ir cambiando esto, ¿no? Por ejemplo, a ver, en los duraznos tenemos como pelitos, ¿no ven? La cáscara, por ejemplo. Esos son estos tricomas. Luego tenemos estos, por ejemplo, en las urticarias, en el itapayu, que cuando nosotros le tocamos al itapayu, revienta esta pelotita, y es lo que nos hace escocer también, ¿no? Esos son también parte de estos tricomas, que son estructuras vegetales. Y aquí están las células oclusivas que están formando a lo que es el estoma, ¿no? Aquí tenemos estas células buliformes, que son células como gigantescas que se van formando dentro de las estructuras vegetales, ¿no? Aquí tenemos al floema, nos dice aquí está el xilema, este es el haz, la vaina del haz, ¿no? Cuando está compuesto por xilema y floema. Entonces, con eso terminamos lo que es la parte de los tejidos de protección. Ahora vamos a pasar a este otro tejido, que es el tejido de relleno, que es el parénquima. Este es un tejido simple. ¿Por qué se llama tejido simple? Porque está conformado por un solo tipo de células. ¿Qué características tienen las células? Nos dicen que tiene una pared delgada, son células isodiametrales, puede tener espacios intercelulares, nos dicen, producidos por lisígena o esquizógenos.
puede conservar la capacidad meristemática en algunos casos, puede seguir dividiéndose y siempre va a tener un protoplasto vivo. Entonces, todas estas son las características que tiene este parénquima. Aquí podemos ver que todas estas células tienen la misma forma, la misma característica y están funcionando de la misma manera, ¿no? Porque el tejido simple hemos dicho que son morfo, anato y fisiológicamente iguales. Aquí tenemos un parénquima cortical que está en la parte de lo que es el tallo. Son estas células como de relleno, donde todas las células tienen la misma forma y la misma función, ¿no? Son parte de un tallo. Este es un parénquima medular que está en la médula de las estructuras de lo que son los vegetales. Aquí están, estos son los parénquimas medulares que tienen la misma forma, la misma estructura, pero aquí tenemos también idioblastos y el protoxilema. Estos tienen las mismas características que estas, ¿no? Que ya las hemos visto. Tenemos el parénquima cilemático. ¿Por qué se le llama cilemático? Se llama porque es parte del xilema, o sea, de la estructura de conducción, que es el xilema. Vamos a encontrar ahí también lo que se llaman a estos tejidos parenquimáticos, ¿ya? Estos parénquimas van acompañando a estas estructuras cilemáticas, que son de aquellos de conducción, que son las que llevan lo que se llama la savia bruta. El xilema lleva la savia bruta. Y tenemos el parénquima floemático. Esto es el floema, todo esto es parte de la estructura del floema. Y en esta va acompañando este parénquima floemático, que es un parénquima también cortical. Y en el floema tenemos estos otros componentes también, ¿no? Tenemos las células cribosas, los elementos cribosos, y aquí tenemos también el parénquima axial del floema, ¿no? Entonces, estos parénquimas que acompañan al floema también tienen las mismas características, son tejidos simples, porque sus células son iguales, tienen la misma forma y la misma función. Pero también hay parénquimas clorofilianos o clorofílicos, también se les dice. ¿Por qué se les llama así? Porque estas tienen bastante clorofilas, estas estructuras verdecitos que estamos viendo nosotros van a ser lo que son los cloroplastos, ¿no? Que son los que van a dar el color a las plantas y también la energía que requiere la planta, ¿no? Y aquí tenemos lo que es ese parénquima empalizada, ¿no? Que está llenito de cloroplastos, fíjense, está lleno de verdecito, ¿no? Aquí tenemos el parénquima lagunoso. ¿Por qué se llama lagunoso? Porque está alrededor de estos espacios acuíferos de agua, por eso se llama parénquima lagunoso, ¿no? Entonces, fíjense aquí este parénquima clorofiliano, todas las células tienen la misma forma y tienen también a la clorofila, ¿no? Aquí tenemos el parénquima fundamental, que también es importante. Tenemos el parénquima acuífero, se llama acuífero porque tiene bastante cantidad de agua, lo que quiere decir que sus células van a tener bastante vacuola, van a tener harta vacuola, ¿no? Eso es muy importante. Por ejemplo, ¿qué especies tienen este parénquima acuífero? Tenemos a la sandía, que es lo que nosotros comemos, ¿no? A todos los carotes, al zapallo, todos ellos tienen parénquima acuífero. A ver, ¿quiénes más tienen parénquima acuífero? Ah, también los cítricos
los cítricos también tienen este tipo. Están más llenos de agua, ¿ya? Porque tienen una vacuola grande, cada una de estas células tienen bastante cantidad de agua, por eso se llama parénquima acuífero. Ahora tenemos también parénquima de reserva. ¿A qué se refiere reserva? Nos está diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando? Que es la que va a acumular sustancias de reserva. ¿Dónde encontramos mayormente este parénquima de reserva? Vamos a encontrar en las semillas, en una mayoría de las semillas, ¿no? Porque no nos olvidemos que las semillas tienen que tener estas reservas para poder germinar con esos compuestos, ¿no? Entonces, tenemos estas reservas que pueden ser, ya sea reserva con proteína, puede ser con almidón, pueden tener carbohidratos, pueden tener también aceites, etcétera, diferentes tipos de compuestos, pero que sí sirven como reserva, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos indica, ¿no? La fécula de la papa, nos dice, ¿no? Estos son los granos de almidón. Aquí son los cristales de oxalato de calcio, que estos son los que brillan a veces entre las células, ¿no? Tenemos aquí un corte transversal de una raíz que también está dada por un parénquima de reserva, y esto también es un corte de un tallo, en lo cual también vamos a ver que se tiene todo esto que es parte del parénquima de reserva, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, a ver, el maíz tiene almidón, ¿no ve? Los porotos, los chuis, tienen proteínas. Si agregamos al girasol, a todos los que a la soya, etcétera, donde sacamos aceite, su composición, su parénquima de reserva van a ser lípidos, ¿no? Entonces, dependiendo de la especie, estos parénquimas de reserva pueden ir variando. Luego están estos parénquimas acuíferos. Se dicen acuíferos porque estos parénquimas van por la lisígena, van haciendo espacios, ¿no? Y quedan así las células con estos espacios que son bastante irregulares. No nos olvidemos que están formados por procesos como la lisígena, rexígena o esquizógena, ¿no? Estos mayormente vemos en las plantas acuáticas, de ahí viene el parénquima acuífero, ¿ya? En las plantas acuáticas. Y las plantas acuáticas, como no tienen mucho oxígeno porque están sus raíces dentro del agua, entonces estos, para tener lo que es el CO2, que es un gas muy importante para el proceso fotosintético, entonces empieza a romperse, ¿no? Y forman estos espacios que son los espacios aéreos, por eso se llaman parénquimas airíferos, ¿ya? Van formando espacios aéreos, como en el caso de lo que son las plantas acuíferas, ¿ya? Ahora vamos a ver otro tejido, anoten, que es el tejido mecánico o de sostén. Tejido mecánico o de sostén, que viene a ser lo que se llama el colénquima, ¿ya? Tenemos dos tipos de tejidos mecánicos o de sostén, que son estos que se llaman colénquimas y el otro grupo que es esclerénquima. Pero vamos a primero abocarnos a esto que se llama el colénquima, ¿ya? ¿Cuáles son las características de las células colénquimas? Cuando hablamos de tejidos
protección, no se olviden que son aquellos tejidos que van a servir de esqueleto a la estructura vegetal. Y al servir de esqueleto a la estructura vegetal, tiene que fortificar muy bien, ya sea con celulosa o ya sea también con la lignina, ¿no? El colénquima está constituido por células vivas, anoten muy bien eso, ¿no? Tienen el protoplasto vivo y activo, tiene paredes celulares de naturaleza primaria, pared celular primaria, ¿no? Pueden presentar espacios intercelulares, en algunos casos, porque se van rompiendo, y su característica es la plasticidad y la flexibilidad. ¿Quién me dice qué es plasticidad y qué es flexibilidad? A ver, ¿algún voluntario? ¿Qué se entiende por plasticidad y por flexibilidad? A ver, ¿o es lo mismo? Inge, buenos días. Yo por Genial. flexibilidad entiendo de que puede ser flexible, o sea, se puede manejar, darle forma, algo así. ¿Ya? Plasticidad. ¿Cuál es tu nombre, hijita? Ivanka, Inge. Ivanka. Sí, Inge. Apellido, hijita. Suxo. Suxo, ya, gracias. A ver, ¿quién más opina? Ingeniera, Dime. que la flexibilidad es que se puede doblar y que la plasticidad, una vez deformado, ya no puede regresar a su forma. Bien, ¿cuál es tu nombre, hijo? Zamiro Mita. Ramiro Mita Grajera. Mita. Gracias. Lo que dice Ramiro es lo cierto. La plasticidad es como una gota de agua que nosotros dejamos caer y se expande, ¿verdad? Pero ya no regresa a su forma original. En cambio, la flexibilidad es como el elástico, ¿no ve? Que nosotros jalamos al elástico y cuando le soltamos, regresa a su forma natural, ¿sí? ¿Está entendido? Sí, Inge. Ya. Inge. Entonces ya sabemos lo que es plasticidad y lo que es flexibilidad. Entonces el colénquima tiene esa característica de ser plástica porque tiene que engrosar las paredes, por eso tiene que expandirse y a la vez tiene que ser también flexible, ¿no? Como elástico más o menos, ¿ya? Tiene una posición usualmente periférica, o sea, mayormente nos dice que está en la periferia de las células, así. En este dibujito, todo esto que estamos viendo en la parte externa es lo que se llama el colénquima, ¿ya? Ahora tenemos diferentes tipos de colénquima. ¿Por qué se diferencia estos tipos de colénquima? Estas diferencias del tipo de colénquima se deben más que todo a la ubicación de las microfibrillas de celulosa. Repito, estos tipos de colénquima es por la ubicación de las microfibrillas de celulosa. ¿Ya? Eso está claro. Ahora, decimos que es un colénquima angular, ¿no ve? Fíjense, porque donde tenemos una mayor concentración de microfibrillas de celulosa,
es en los ángulos de la célula. Por eso se llama colénquima angular, ¿ya? Luego está el colénquima laminar. Se dice laminar, fíjense, porque este colénquima, o lo que son las microfibrillas de celulosa, están ubicadas en forma de láminas aquí, entre lo que van a ser las células, ¿no? Aquí está toda la ubicación. Entonces, entre estos se encuentran esas láminas de microfibrillas, por lo cual se denomina colénquima laminar. Es por la ubicación de las microfibrillas de celulosa que están como láminas. Aquí está en forma angular. Pero también tenemos el colénquima lagunar. Esta, por ejemplo, es una fotografía de la lechuga, ¿no? Y se dice lagunar, ¿por qué? Porque estos se han ido formando espacios para que pueda llenar agua, ¿no? Y para poder soportar lo pesado que es el agua, entonces estas microfibrillas se van ubicando al entorno de estas lagunas, para que pueda soportar ese espacio que está lleno de agua. La lechuga es casi agua nomás lo que consumimos, ¿no? Esta es una estructura justamente de la lechuga, ¿ya? Y tenemos este colénquima anular. ¿Por qué se denomina anular? Porque las microfibrillas de celulosa están ubicadas como anillos, mira, alrededor. De estas gráficas nos están indicando cómo es la ubicación de estas microfibrillas en forma de anillos, por eso se llama colénquima anular. Aquí tenemos del sauco una estructura donde podemos observar que todos estos espacios son lo que se refiere a las microfibrillas de celulosa, que son las que tienen que ir soportando, ¿no?, toda esa tensión de lo que va a ser el agua. ¿Estamos entendiendo, jóvenes? Sí, ¿Aló? Ah, ya. Sí, pero parece algo similar, ¿no? Las lagunar con la anular, Claro. porque se forman a los Lagunar, bordes. escuchen por favor, lagunar es cuando hay agua, ¿ya? Y fíjense, sus estructuras son bastante fuertes al exterior, pero no está totalmente cubriendo lo que son las paredes, ¿no? En cambio, en el anular es alrededor de estas células, ¿no? Alrededor, estas estructuras que son las que le van a dar rigidez. Estas son células normales, en cambio estas células son acuíferas, que tienen bastante agua. Esa es la diferencia entre lo que es el lagunar y el anular, ¿ya? Lagunar con agua, de eso viene la laguna también, ¿no? Eso van a recordar muy bien. Ahora tenemos el otro tejido, que también es un tejido mecánico de sostén, que se llama esclerénquima, ¿ya? Esclerénquima. Y la diferencia con el anterior, que es el clorénquima, es que el esclerénquima está compuesta por células muertas. Y cambio es por células vivas, ¿ya? Ahora tiene las pared secundaria y la media.
qué son muertas las células en este esclerénquima? Pues, no pierden esa pared celular hacia la parte interna de la célula, entonces al otro lado. Que son elásticas y líquidas. Lo elástico es recordar en las piedras lo que es la dureza, ¿no? Hemos dicho por eso que las maderas se clasifican en duras, blandas, semiduras, etcétera, por este elemento que es la lignina. Esta lignina es lo que le va a dar la dureza y mayor persistencia a lo que va a ser el esclerénquima, ¿ya? Entonces le da una gran resistencia, ya que el protoplasto está muerto. Estos esclerénquima a la vez también se van clasificando. Estas esclerénquimas son como piedras al final de cuentas, porque son bastante duras a veces, ¿no? Que va a depender de las especies y puede tener diferentes formas, puede ir, ¿no? Por ejemplo, en los árboles, este esclerénquima es parte también de lo que va a ser la formación, esos anillos, ¿no? Que cada año se van formando, al igual que el xilema y el floreo. Entonces, estos esclerénquimas pueden tener lo que se llama las esclereidas, ¿ya? ¿Qué son las esclereidas? Nos dice que son células cortas, son isodiamétricas y pueden tener una forma variable. Aquí nos muestran una forma de estrella, aquí una forma isodiamétrica, ¿no? Estas son como células petrificadas, ¿ya? Las esclereidas. A veces nosotros en ciertas especies, cuando consumimos, podemos sentir como piedritas. Más que todo la pera, esto se siente bastante. Los que han comido pera, comen pera y van a sentir como arena o piedritas pequeñas, ¿no? Esas son esclereidas, ¿no? Que son parte de estas estructuras vegetales. Ahora tenemos tipos de esclereidas, nos dice de acuerdo a la posición. Pueden ser aisladas, pueden estar asociadas, otros pueden estar en la corteza, en tallos y también en las raíces. Eso nos dice de las esclereidas, ¿no? Aquí, según su forma, nos dice, estas son braquiesclereidas por la forma que tienen, ¿no? Todo esto son paredes celulares bastante gruesas, ¿no? Esta es la astroesclereida, que parece una estrella. Estas son las macroesclereidas, son bastante grandes. Osteoesclereidas, que parecen como huesitos, por eso se llama osteoesclereidas. Estas las tricoesclereidas, que parecen gusanos también, ¿no? Entonces, según su forma, estas esclereidas son muy diversas, así como la que estamos observando en estas figuras. Pueden ser braquiesclereidas, astroesclereidas, macroesclereidas, osteoesclereidas o también tricoesclereidas, ¿ya? Otra clasificación de estas esclerénquimas es lo que se llaman también las fibras. Entonces tenemos las esclereidas y las fibras. ¿Y qué son las fibras? También son células alargadas, mayormente, tiene extremos puntiagudos, tienen un lumen angosto y tiene paredes secundarias bastante gruesas. Estas fibras son los que soportan la mayor tensión dentro de las estructuras vegetales.
Perdón. Podemos tener diferentes tipos de fibras y nos dice que es dependiendo del origen o donde estén ubicados también, ¿no? Se llaman fibras cinemáticas cuando estas se encuentran en el sistema de conducción cinemática. Este va a ser como un soporte, ¿no? Que esté en el xilema. Pero también puede estar en el floema, que son de importancia, que son fibras bastante duras, que son las que van a soportar toda esa estructura, o también pueden ser esto que se llaman los corticales, ¿no? Estos son como un corte donde podemos ver dónde estén ubicados realmente este tipo de fibras. Vamos a encontrar entonces en el xilema, en el floema y también en la parte cortical. Estos son los tipos de fibras, las fibrotraqueidas, ¿no? Que son de esta forma, las fibriformes, que son más puntiagudas todavía, más delgadas. Estas están lignificadas totalmente porque tienen que tener esa dureza para soportar toda la tensión, ¿no? Y ahí terminamos con los tejidos mecánicos o de sostén. Sin embargo, a veces también tenemos fibras que son blandas, ¿ya? Aparte de estas fibras que son duras, que se encuentran en el xilema, en el floema, en la parte cortical, tenemos las fibras blandas que mayormente están en las flores. Estas fibras blandas, la que conocemos todos en general, es lo que se llama el algodón. El algodón, bueno, se saca de las flores, es una fibra bastante blanda. En cambio, estas fibras duras pueden estar presentes, ya sea en hojas, en tallos, en raíces, ¿no? De estas duras sale también el hilo de cáñamo, que es el hilo que se utiliza para coser lo que son las pelotas de fútbol, ¿no? De fulbito. Entonces, estos vegetales, estas fibras, también se utilizan para hacer artesanía, ¿no? Tenemos las bolsas, con fibras se hacen los muebles, etcétera. Entonces son muy importantes en la parte industrial, podríamos decir, o el aprovechamiento que se tiene gracias a estas características de los vegetales, ¿no? Entonces, no hay que olvidarse, tenemos fibras duras, fibras blandas, ¿no? Estas fibras pueden ubicarse en diferentes partes de las estructuras, ¿no? Como ser en el xilema, en el floema o en la parte cortical también, ¿ya? Pues vamos a seguir ahora lo que es con los tejidos de conducción. Pero nos daremos 15 minutitos, por favor, de espacio para que no sea muy pesado. ¿Listo? En 15 minutitos nos vemos. ¿Les parece, jóvenes? Sí, ingeniera. Listo. En 15 minutos, entonces 8:35. Entonces 8:50, ¿está bien? Sí, ingeniera, está bien. Sí, ingeniera. Jóvenes, ya. Ahí quedaremos de momento.